Amén. Primer aspecto de la sanidad. Y con este aspecto vamos a ir a la escritura en el libro de Mateo, capítulo 13. Mateo 13. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene éste sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Iglesia, el primer aspecto para la sanidad es la fe. Primeramente, la fe. Vamos a esperar que viene gente, los vamos a saludar para que no se sientan incómodos. La fe. Bienvenidos, adelante. Sí, pues sí, vamos. La fe, el primer aspecto de la sanidad. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien. Allá está silla. Sí. Sí, chiquitito. Ay, los niños son tan especiales que son los niños. Voy a sentarse donde quiera. Menos en la mesa. Bienvenidos, qué bueno que están aquí. Estábamos hablando de la sanidad. Y el primer aspecto que tiene la sanidad, o el primer aspecto que hoy día vamos a ver para poder recibir la sanidad de Dios, es la fe. Estas frases quiero que podamos analizar las preguntas, que muchas veces una pregunta puede tener detrás otra intención. Puede ser. Y a mi parecer, en este caso, da la impresión que cuando dicen: ¿y este no es el hijo del carpintero? ¿Y de dónde salió? Pero si sus hermanos están acá, su mamá es María, ¿de dónde saca tanta sabiduría y tanto poder? ¿De dónde vienen estas cosas? Desde ella podríamos suponer que existe un minimizar a la persona de Jesús. Minimizar su verdadera identidad divina, porque Él, siendo hombre, también es Dios. Rebajándolo simplemente a: ¿y este no es el hijo del carpintero? Pero si ahí están sus hermanos. ¿Y de dónde salió? Jesús, probablemente, con estas preguntas, no fue honrado por quien realmente era, porque no creyeron en Él. Y en ese contexto Jesús reflexiona y les dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y continúa el escrito: no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Estamos acostumbrados a leer de Jesús que hacía muchos milagros, que alimentaba a 5.000, a 4.000, que recuperaba la vista de un ciego, sanaba al leproso. Pero estos son los registros que tenemos. Y yo diría que si no es el único de los pocos que dice que no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Quien quiera ser sanado por el Señor deberá primeramente honrar a Jesucristo por quien es Él, con una actitud humilde y no con una actitud
como de quien ordena u obliga al Señor a hacer algo. Es que tienes que sanar. No es que el Señor me va a sanar. Muchas veces se transforma algo que parece fe, pero en realidad, en lo profundo, es una actitud de no humildad. Y lo vamos a aclarar en el punto final. El Señor es tu sanador. Y la fe es un aspecto importantísimo en recibir la sanidad que Él quiere para ti. Y cuando digo Él quiere para ti, pasamos al punto 2, al aspecto 2. Segundo aspecto de su voluntad. ¿Cuál es el primero? La fe. La fe, muy bien. El segundo, Mateo 8, desde el versículo 1 al 3. Volvemos entonces en Mateo, unas hojitas más atrás, unos capítulos atrás. Mateo 8, del 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso, y se postró ante él, diciendo: Señor, díganlo ustedes fuerte. Si quieres. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Segundo aspecto para recibir la sanidad de Dios es conocer que Él tiene una voluntad. Si quieres, puedes limpiarme. Quiero, dice el Señor, sé limpio. Iglesia, a veces podemos tomar, como hablábamos recién, va muy ligado a estos dos puntos, una actitud de quien obliga u ordena al Señor: hazme esto, incluso sin decirlo. Señor, en el nombre de Jesús, que se sane esta persona. No vemos el corazón de la gente, no podemos verlo, yo no lo puedo ver. Pero cada uno analícese en el corazón a sí mismo. Si nuestra actitud, cuando decimos: Señor, sana a mi hijo en el nombre de Jesús, si nuestra actitud está preparada para que el Señor diga: ¿y si no lo quiero sanar hoy? ¿Y si todavía no quiero? ¿Y si tengo un propósito con esto? Yo les voy a contar una historia súper cortita. Mi papá le dio un ataque al corazón hace varios años atrás, el primero. Ha tenido 3. Mi papá pastorea la iglesia en Rosario, con el 38% de su corazón. Pero entrega todo su corazón por la iglesia. Y en su momento él se enfermó. Le dio un ataque al corazón. Orábamos y no se recuperaba, y no se recuperaba, y no se recuperaba. Ustedes lo conocen, al papi. y llegó al hospital, a la UCI, grave. Ahí predicando, en los momentos de lucidez, predicando. La voluntad de Dios no fue sanarlo instantáneamente. Estuvo un tiempo en la UTI y después en la UCI, grave. Pero de ahí llegó un matrimonio a la iglesia que hasta el día de hoy, más de 5 años ya, todavía están en la iglesia, fieles en la iglesia. Dios tiene una voluntad. Y este hombre le dice: Señor, si quieres, yo creo que tú puedes, pero ¿tú quieres? Si quieres, puedes limpiarme. Humillarnos frente a su voluntad. Él es bueno, Él es justo, Él cumple sus promesas. Y también, Él es Señor, Él es dueño y Él es amo, y nosotros somos siervos. Esclavos, dice la palabra, de forma voluntaria. No un esclavo tomado por obligación o raptado ni comprado obligatoriamente, sino que se ha pagado el precio de nosotros como esclavos, y cada uno decide si quiere ser o no esclavo de Él, un siervo del Señor, sujetos a su voluntad. Me acuerdo otro ejemplo: algún misionero en algún lugar, en algún momento, no acá, para que se queden tranquilos, dijo algo como esto: lo único que he hecho en esta iglesia los últimos años es mantenerla ordenada, y el Señor me ha llamado para cosas más importantes.
En mi corazón inmediatamente surgió la siguiente reflexión, y se le hice saber. ¿Y si el Señor te quiere 10 años ordenando la iglesia? Y morirte en ese ministerio y ordenar la iglesia, o que la iglesia esté calientita, abrigada. ¿Estás dispuesto? ¿Acaso no es tu Señor? Señor, Señor. ¿Qué es Señor? ¿Qué hace el Señor? Díganme ustedes, una palabra. ¿Qué hace el Señor? Ordena. Y la palabra también lo dice. Señor, el Señor. Fuerte. Señorea. Señorea, anda, ordena. ¿Y qué si Él quiere tenerte 10 años cortando el pasto de la iglesia? O en Haití. ¿Y qué si el Señor te quiere tener por 10 años cuidando niños? Y Él está feliz con que tú hagas eso. Él tiene una voluntad. Estamos sujetos a su voluntad, y cuando pasa un tiempo en que Él no nos ha dado lo que queremos y nosotros hemos tomado actitudes de fe concretas, frutos visibles, nos queda esperar entonces que sea su voluntad hacerlo. Él es el Señor. Tercer aspecto y final. Vamos a ir a la escritura en el libro de Mateo. Nuevamente vamos a seguir aquí. Capítulo 28. Versículo 19. Vamos a recordar algo para poder aprender el tercer aspecto de recibir su sanidad. Primer aspecto, Fe. segundo aspecto, Voluntad. voluntad. Saber que Él tiene una voluntad. Si quieres, puedes sanarme. Su voluntad. Si quiero, ahí está. Tercer aspecto lo vamos a ver, pero antes de eso vamos a recordar cuál es nuestra misión en esta tierra. ¿Cuál es la misión que compartimos con el Señor? Por eso se llama la gran comisión, porque Él cumplió esa misión y nos ha dado a nosotros también el deber de cumplir esa misión, comisión. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Primera pregunta, esas preguntas que son obvias pero que también registran en nosotros o afirman el conocimiento. Por tanto, quédense. Por tanto, id. Acción. Id y llenad la iglesia de personas. Haced discípulos. Hemos hablado del creyente, del que los demonios también creen, y el discípulo. Nuestra labor es ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros, el Señor está hablando de esto, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos entonces ahora a entender el tercer aspecto. Lucas 17:11. Si se dan cuenta, los dos últimos ejemplos son con personas con una enfermedad que se llama lepra, que en estos tiempos está bien controlada. Por lo menos en Sudamérica, en América. Los leprosos. Podríamos comparar la lepra con cualquier enfermedad en este tiempo. Incluso la lepra es comparable con el pecado. Nuestro pecado nos aleja. A los leprosos se les pedía que estuvieran a cierta distancia. Y aquí vamos a entender por qué ellos estaban cumpliendo esto. Estaban a cierta distancia. Leamos Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon desde lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús,
Maestro, ten misericordia de nosotros. Estaban a una distancia porque eran leprosos. Cuando él los vio, les dijo, ¿qué les dijo? Ir. Mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era el samaritano. El tercer aspecto para recibir sanidad es que entendamos que hay un llamado. Quien quiera ser sanado primeramente debe tener Fe. luego entender que Dios tiene su Voluntad. y también entender que Él nos ha dado un llamado. Si una persona tiene decisiones concretas que tomar en fe, pero está sentada esperando que el Señor la sane para poder recibir ir, no está cumpliendo con lo que el Señor ha demostrado en su palabra. Los enfermos iban a Jesús. ¿Se acuerdan la historia cuando bajan también a un hombre desde el techo? Hay un actuar, hay un moverse, hay un ir. Y aquí los leprosos podrían haberle dicho, pero Señor, sánanos como has sanado a todas las personas. ¿Por qué nos hace ir a los sacerdotes? Que por cierto era en cumplimiento de una ley del Antiguo Testamento, que tenían que presentarse ante el sacerdote. Jesús cumple la ley también. Pero ellos, en vez de dudar o cuestionar el que Él le haya dicho vayan, ellos ¿qué hacen? Van. Hoy día mismo tenemos un festejo especial porque hay bautismo. Quiero que levanten la mano los que hoy se van a bautizar. Bien, un aplauso. Ellos se bautizan cumpliendo el propósito del Señor. Jesús nos está llamando para que seamos sanados. Tener fe, entender que hay una voluntad y ir, un llamado. Y ellos han sido llamados, y todos son llamados a creer en el Señor y bautizarse. Y ellos han tomado hoy este llamado. Entonces, vamos a recordar también que Jesús, cuando se bautiza, ¿qué es lo que hace luego del bautismo? ¿No se acuerda? Se va al desierto. Se va al desierto. ¿A qué? Ayunar. Y posterior a eso, ¿qué comienza? Su ministerio. El Señor enseñó antes, el Señor iba a la sinagoga, era conocido, pero comienza su ministerio. Luego su bautismo. Luego ayunar y empieza su ministerio oficialmente. El día de hoy hay un bautismo, es algo simbólico que el Señor enseñó, que cuando la persona es sumergida completamente en el agua, no unas gotitas, sumergida completamente en el agua, es representación de muerte. La persona queda sepultada junto con el Señor, para luego resucitar, una nueva vida, un nuevo nacimiento.